Buenas con todos los que están iniciando a ver el programa Ecos de Protesta. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, pero muchas gracias por acceder al programa Ecos de Protesta. El tema de hoy que vamos a topar es el tema de la farsa electoral. ¿Por qué las elecciones no cambian nada? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tratar el día de hoy. Un tema muy importante, el tema del poder, de los grupos económicos y cómo se relacionan. ¿Por qué es una farsa? ¿Por qué la gente dice, por qué decimos la farsa electoral? ¿Por qué la gente dice que hay que esperar, vamos a cambiar las cosas y venimos votando 30, 20 años, 40 años y no hemos visto ningún cambio, más bien cuestiones siempre para atrás, para el pueblo, reducciones para el pueblo? Entonces, bienvenido Javier Vivanco y Viche Ogoño. Mi nombre es Vicente Vivanco, también como parte del Movimiento de Revolución iniciamos este tema que, repito, es la farsa electoral, por qué las elecciones no cambian nada. Así que bienvenido Javier, bienvenido Viche. Vamos, creo que a iniciar y comentando, cambiando un poquito la mecánica de este programa, en vista de un poco hablar de coyuntura, pero también hablar de temas fundamentales y con algunas diapositivas o recortes que se ha venido dando aquí para ir comentando Javier y Vich. Bueno, iniciamos con esto. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. ¿Cuántas veces votando? ¿Cuántas veces rayando papeletas? Esperando el Mesías, esperando a que cambien las cosas. Y no hemos cambiado nada durante 40 años. Y bien, el tema que ocurre ahora es las elecciones para el 13 de abril de 2025 entre los dos finalistas, Daniel Noboa del movimiento ADN y por el otro lado de Luisa González. Empezaremos a ver, porque es prácticamente una reelección, la continuación de este gobierno y también el gobierno, también el movimiento de Luisa González, qué ha pasado con ellos. Y abrir rasgos nomás porque luego vamos a centrarnos en el debate, pero quisiera compartir con ustedes algunas diapositivas. En este gobierno, por ejemplo, el empleo informal en el Ecuador alcanza la tasa de más alta en 17 años. Los cortes de luz en el Ecuador y un alza de la pobreza golpearon el mercado laboral en Ecuador al cierre del 2024. Solo quienes tienen trabajo adecuado son el 33% de la población. De igual forma, más del 50% de los trabajadores tienen empleo informal, es decir, entre abril y junio de 2024 del total de personas empleadas en el Ecuador, solo 43.7% contaban con empleo formal, mientras que el 52.5% laboraban en el sector informal, es decir, en trabajo sin contratos oficiales ni beneficios sociales. Esta es la realidad del país. También tenemos otro dato. En los países desarrollados la tasa de matrícula es del 80% en América Latina. Esto en cuanto a los chicos que van a la universidad. De cada 10 jóvenes del Ecuador en edades universitarias, solo 4 están matriculados en el 2022. En institución educativa superior, sea pública o privada, y esta sigue manteniéndose hasta el 2024. De igual forma, tenemos en el territorio, esa es una nota de Coavisa, en el territorio ecuatoriano no hay más postulantes que los cupos para las universidades públicas. En el registro nacional se inscribieron 394.000 estudiantes y solo hay cupos para 146.000 personas, incluidos institutos técnicos. Así solo está cubierto el 37% de la demanda. En realidad se evidencia en los centros de educación superior que iniciaron procesos de inscripción. Por ejemplo, la Universidad de Guayaquil cuenta con 8.585 cupos y hay 53.773 inscritos. Es decir, no hay cupos en las universidades.
Y vamos aquí a ver otro punto importante de Ecoavisa. Dice, la proforma del presupuesto general para el 2024, estamos hablando de este gobierno, prevé menos recursos para varias entidades del Ejecutivo, incluyendo universidades e institutos públicos. Según el texto enviado a la Asamblea, son 28 centros de estudios superiores que sufrirán recortes. El caso más notorio es de la Universidad de Cuenca. Continuemos. Recortes en salud y educación suman $2.000 millones en el 2024. Todos los años por mandato constitucional se debe aumentar el presupuesto a la salud y educación en un 0.5%. Eso se queda en papel y se gasta mucho menos. El gobierno de Daniel Noboa ha tenido más de 4.000 millones de ingresos extras, pero ha recortado gastos en salud y educación. Fueron 1.000 millones de recortes en educación a inicios de diciembre de 2024. Ahora van por otros 1.000 millones de recortes al presupuesto de la salud. Y como dice esta nota de prensa y la Asamblea, bien, gracias. De igual manera, hay otro recorte de prensa del Observatorio de Política Fiscal. Ha detallado que entre enero y noviembre de 2024, el gobierno de Daniel Noboa ha recibido ingresos extras por $4.840 millones de impuestos temporales, remisión tributaria, utilidad del Banco Central, reducción del subsidio de combustibles, recuerdan la subida del IVA. Además ha recibido 4.300 millones por créditos de organismos multilaterales. Y a pesar de todo eso, el gobierno ha ajustado a la baja recortes en los presupuestos iniciales en el sector de salud y educación. A eso se suma la inversión pública, que está en los mínimos. De igual manera, para entender este gobierno, ¿quiénes son los mayores deudores a los que el SRI perdonaría intereses millonarios? Con la propuesta de amnistía tributaria, que implica perdonar los intereses y multas tributarias, los contribuyentes morosos en el gobierno de Noboa se espera recaudar $960 millones. Esta cifra representa el 21% de los 4.590 millones en deudas que mantienen los contribuyentes al servicio de rentas internas. Más allá, ¿quién es el mayor deudor de esto? La familia Noboa, con alrededor de 89 millones de dólares. Y que se pretende, pero es de ese valor, 30 millones corresponden al capital y los 59 millones corresponden a intereses y multas. En ese gobierno también se dio el gobierno de concesión en Campo Sacha, el rechazo a los apagones. Y bien, creo que nos quedamos aquí. Vamos a ver, Ecuador cerró en el 2024 con la segunda peor tasa de muertes violentas de su historia, pese a una importante reducción, dicen ellos, pero en el Ecuador durante el 24 una persona fue asesinada cada 1 hora y 15 minutos. Según cifras oficiales de la Policía Nacional, en los 365 días del 2024 se cometieron 6.964 muertes violentas, que hubo una tasa de 38.76 homicidios por cada 100 habitantes. En el 2023... Por cada 100.000, bicho. Sí, por cada 100.000 habitantes. Y recordar que ahí este 2024 fue el año del conflicto armado interno y también fue el tema de que subieron el IVA. Nos queda... Aquí también dentro de este gobierno se dio la desaparición de 4 niños en Guayaquil, que hasta ahora no se soluciona, y más desaparecidos en manos de las fuerzas militares y policiales. Esto, Javier, para luego entrar más en detalle de esto, pero con estos datos que leí, estos recortes de prensa, ¿qué opinión te merece frente al tema, la farsa electoral? ¿Por qué las elecciones no cambian nada? Bueno, yo pensaría que a Noboa se lo pone como un ejemplo de cambio, sí, de esperanza, y es así como lo tiene la población, no toda, pero un gran margen de la población. Entonces se lo plantea como un ente de cambio. Entonces, con lo que tú has expuesto, vemos que no hay tal, que las condiciones de pobreza siguen con el desempleo, que la accesibilidad a servicios básicos como es educación, como es salud, se han deteriorado porque se han bajado los presupuestos en grandes cantidades. Como tú decías, la Universidad de Cuenca le redujeron
importantes montos. La delincuencia también ha aumentado, si no se ha contribuido a mejorar la base social, ¿sí? de los barrios pobres de Guayaquil, de Durán. ¿Sí? Lo único que se ha limitado es a contratar más militares e incluso dentro de esa, entre comillas, mejorar la seguridad, se han hecho negociados de los chalecos antibalas para policías y militares. Entonces yo creo que se vive una fantasía de mejora en la parte social, de mejora en presupuestos para esos sectores. La seguridad está venida abajo. Es más, considero que vivimos en un narcoestado, en la cual muy probablemente, si es que no están metidos de lleno, si quienes gobiernan tienen relaciones directas con el narcotráfico. Entonces a mí me parece que esa opción es la que se presenta como el cambio. ¿Sí? Y la otra opción tiene su pasado que es igual de crítico e igual de sombrío, que creo que más adelante lo vamos a ampliar un poco más. Tus apreciaciones, biches, sobre la coyuntura, la actualidad de este gobierno. ¿Por qué estamos hablando de este gobierno? Porque se está lanzando como candidato a la reelección. Entonces es necesario saber que ya tiene ciertas credenciales, como también Luisa González con el correísmo, que como dijo Javier, no se detenga. Vamos también a hablar del correísmo, pero es importante hablar de la actualidad también, porque nosotros no somos fanáticos ni de un grupo ni del otro. Tratamos de ver las cosas objetivas y pensamos que el país es necesario salir de ese círculo vicioso. Entonces, Biche, sobre la coyuntura, ¿por qué él es candidato? ¿Qué le ofrece a la ciudadanía? ¿Por qué la gente piensa que él es la salvación o no cree? Bueno, tu apreciación, Biche. Bueno, agradeciendo a quienes están viendo nuestros videos en los cuales hacemos los análisis de ciertos aspectos que van pasando a nivel local, nacional e internacional. Es interesante saber que cada 4 o 5 años, 6 en algunos casos, la gente como que quiere renovar la visión que tiene de la política y la economía en su vida. Es como una esperanza, como decía bien Javier, es como una fantasía, que la gente aún en el peor de los casos cree que eso va a cambiar en algo. Sin embargo, los datos son reales, los datos son crudos, los datos son lo que son. Las matemáticas no mienten. Ya se ha pasado un poco de datos, de cifras en tanto educación, en cuanto a salud, en cuanto a seguridad y muchos más servicios. Y todos terminan siendo cada vez peor que lo anterior. Y el trabajador incluso, su situación cada vez es más dramática. No es que cambie un poco nada más, empeora cada vez más. Entonces creer, por ejemplo, que el gobierno de hoy, o cualquiera de los que haya estado en los tantos años que tiene de república en nuestro país y mucho más, tenemos memoria desde que se volvió a la democracia por el año 79, se puede creer y pretender un poco nada más que esta gente está diciendo algo de verdad. Entonces este gobierno, al menos lo que yo tengo bien claro, es que como lo ha hecho todo gobierno que quiere nuevamente la reelección, pues trata de presentar una imagen hasta de ser un mesías, de ser un salvador, que trata de lavar una imagen incluso personal, no solamente de un partido, de donde provienen y todas esas cosas, porque finalmente no le conviene. Pero más allá de eso, lo que la gente también tiene cierto temor es una propaganda que tiene gran parte de certeza, pero también tiene gran parte de fanatismo, como tú decías, de tratar de llevar hacia unos de ser lo contrario del otro, o ser anticorreísta, ser correísta, ser novoísta. En fin, eso los lleva a ellos a tenerse en un círculo vicioso de que la información que tengo, esa es la que vale. Sin embargo, no se pone en un solo instante, yo diría, a pensar y analizar, por ejemplo, en los datos que acabas de presentar, que son de medios, que finalmente alguna cifra es real, se compara, se contrasta, y evidenciamos que ni el uno ni el otro ha hecho absolutamente nada en beneficiar a la gran mayoría, que es la clase trabajadora. Y es lo que nos olvidamos del campo Sacha que querían. Estaba, por eso te digo, todos los datos están ahí, sin embargo la gente no, es que es jovencito, que apenas lleva un año,
que hay que darle más poder a ver qué hace. Los cifras subieron, no importa. Sube los muertos, no importa. Sube la inflación, no importa. Sube el IVA, no importa. Sube el número de desempleos, sube el número de estudiantes que se quedan fuera de la universidad porque el presupuesto se reduce, no importa. ¿Por qué? Porque se tiene la esperanza de que hay un personaje. Está debiendo millones de dólares. No importa. Va a cambiar la cosa. O sea, la gente, créeme, compañeros, es el fanatismo. Pero o sea, al fanático lo llevas y lo empiezas a encadenar, lo empiezas a ortigar, lo empiezas a quemar y él feliz porque sabe que esa es la forma en que de pronto va a limpiar esta pureza que le llaman democracia, que en realidad no existe. Javier, ¿alguna situación que acotar sobre este primer tema que estamos enfocando? Como vamos a ver más adelante, yo creo que desde nuestra perspectiva como yo me enfoco de socialista, el Estado es un instrumento de una clase social. Y entonces, como vamos a ver más adelante, insisto nuevamente, las leyes, por ejemplo, el uso de la fiscalía, de la judicatura, del ejército mismo, se lo hace en diferentes tiempos. ¿Sí? Sea en el tiempo de Correa, sea en el tiempo de Moreno, sea en el tiempo de Lazo, o sea en el tiempo de Moreno. Y las elecciones tienen que ver mucho con eso, porque son empresas electorales las que al final se juegan. Ahora, si ustedes buscan algún dato en internet, en el correo, en YouTube, ustedes pueden ver la magnitud de la publicidad emprendida tanto por el gobierno nacional, en este momento Noboa, como de Luisa González. Entonces, no es una decisión tomada por la población con conocimiento. ¿Sí? A la final lo que se está eligiendo en este rato es un producto, ¿sí? El producto que mejor pegue en la población en general. Claro, y no hay que olvidarnos y habrán acuerdo para analizar el tema de que tras de estos candidatos existe también el Fondo Monetario Internacional, los tenedores de bonos, y que ambos ya han demostrado en irse. Entonces continuemos de alguna manera con las diapositivas. Bueno, aquí se recuerda con el gobierno de concesión del Campo Sacha, ese tema. el rechazo a los apagones. Pero ahí no sé si podemos volverle Vicente. A ver, espérame, ya. Por ejemplo, ahí, lo que hablábamos, el Campo Sacha fue entregado ya en el tiempo de Correa a PDVSA. Lenin Moreno, Guillermo Lazo quisieron privatizar este campo petrolero. También lo ha querido hacer Noboa. ¿Sí? Aquí paradójicamente, o curiosamente mejor dicho, por ejemplo, en este consorcio Sinopetro que lo mencionas ahí, está metido el grupo Novi, está metida la tía del presidente. Sí. Entonces cualquiera puede decir, no, pero es la tía, ¿por qué no puede participar? Sí, pero o sea, ahí se moldean las leyes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí no puede hacer el presidente, siendo presidente, no puede darles negocios a familiares y afines hasta el tercer grado. Aquí es la tía. ¿Qué grado sería de familiaridad? Creo que es segundo grado. Sí. Entonces, ahí uno puede ir viendo estas situaciones, ¿no es cierto? Estos cruces de intereses. Sí, y mira también el tema ya que estamos detenidos en este tema, cómo es que los apagones hicieron una ley anti-apagones, pero era para privatizar también. Y ahí que era con la participación de los correístas. Bueno, estamos aquí. Luego aquí está, 100 días, ese es un recorte del diario El Universo. 100 días, 5 leyes urgentes. Daniel Noboa marcó un precedente en su rol de colegislador. Y si van abajo, a lo mejor no logren leer, pero les voy a tratar de descifrar lo que dice abajo. Analistas creen que los acuerdos con el correísmo y los socialcristianos le ha permitido al mandatario alcanzar metas legislativas, o sea, aprobar las 5 leyes. ¿Cuál fue una de las primeras leyes que aprobaron? Fue la ley para la remisión tributaria y perdonación de las deudas, entre ellas las de varios grupos económicos, pero también más arriba hay otra cosa. Asamblea Nacional, se confirma el pacto legislativo entre ADN, Partido Social Cristiano
y Revolución Ciudadana. Pero Vicente, es que yo digo, es una cuestión de memoria. Ahí estamos viendo cómo el gobierno actual pactó con los correístas, pero no solo ha sido en esta época. Si ustedes se acuerdan, en el tiempo de Lazo, sí, en la cual se nos dio la base imponida, o sea, más impuestos para los que tienen trabajo a baja dependencia. Esa ley que te cobran más impuestos, la aprobaron los correístas en el tiempo de Lazo. Sí, ellos alegaron que desconocían, sí, y se abstuvieron de votar en contra de la ley, y la abstención jugaba a favor de la propuesta Claro. del gobierno. Entonces siempre, si te das cuenta, siempre están pactando y nosotros siempre creemos de que son enemigos. Exacto. Esto demuestra, hay que hacerle un recuerdo nomás. Las 5 primeras leyes urgentes fueron aprobadas con votos del correísmo. Y la Asamblea Nacional hubo un pacto entre ADN, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. O sea, así de claro. Y luego dicen, es que estamos contra Correa. O los correístas, es que estamos contra la oligarquía. ¿Qué se puede esperar de ellos? Acá tenemos el tema de que también el operador que manipula la justicia y los jueces mamarrachos es Mario Godoy, nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, puesto en el Consejo de Presidencia con votos de vocales correístas. Pero que este es el peón para manipular, el peón de Noboa. Y este es el amo de los jueces. Claro, pero y antes de eso, mira, él fue el que le puso una demanda a Verónica Abad. ¿Y cuál Claro. es el asunto? ¿Por qué le puso la demanda a Verónica Abad en el Consejo Nacional Electoral? Era para que ella no sea una piedra en el zapato de Noboa. O sea, él ha cumplido estrictamente las funciones que le ha dado Noboa. Sí. Y al lado, a mano derecha, si ven la foto ustedes ahí de Gustavo Yal. Gustavo Yal fue secretario personal de Rafael Correa. Ministro, si no me equivoco, también fue. También fue ministro Del interior, parece. Del interior. O de justicia, de justicia. Sí. Y luego fue del Consejo de la Judicatura, el que mandaba a los jueces. Porque aquí nadie va a negar que en este país que jueces y fiscales son mercenarios y obsecuentes del gobierno de turno. Porque también hay que notar que los jueces y fiscales son mafias internas que ellos buscarán al gobierno de turno para sostenerse. Biche, Javier, quienes nos escuchan, ellos lo que buscan es cuidar sus intereses, sus parcelitas. Por eso ponemos como ejemplo el uno que soy, el Mario Godoy, Gustavo Yal en su momento, y así podemos numerar a todos los gobiernos. Claro, entonces Que hay esa bronca, que yo me peleo, que ahora estamos de a buenas. se que nota te que apoyo tienen en pactos y que tienen las mismas prácticas. Exacto. El peón en el tiempo de Noboa es Mario Godoy, ¿no es cierto? En el tiempo de Correa era Gustavo Yal. El fiscal empleado del gobierno en el tiempo de Correa era Vaca Mancheno y era Galo Chiriboga. Claro. Sí. Ahora el fiscal de turno, el peón de turno, es Diana Salazar. Entonces, ese es el asunto. Porque la gente puede pensar que han cambiado las cosas. No. O sea, es como tú decías. Los fiscales, los jueces, Son mafias. el contralor se arrastran al gobierno de turno. Son mafias porque mira, los mismos jueces que sirvieron a intereses de Correa están ahora sirviendo a intereses de Noboa. Como el anterior, ¿cómo se llama? El anterior presidente de la Judicatura, que está detenido ahora. Wilman Terán. Terán. Wilman Terán, mira. Le sirvió al diablo y le sirvió al otro diablo. Y ha salido a relucir todas las cosas que sabía. A ver, ¿sirve eso? Ahí no sirve, pero si fuese para los intereses de este gobierno, pues ahí sí servía. Claro. Sin embargo, ha sido prácticamente mutilado esa voz de ese señor. Como que no sirve Es prácticamente. que ya no le sirve, ya mal paga el diablo a sus devotos. Exactamente. Con- Y más que todo, el fondo de todo esto, Vichy, para seguir insistiendo en lo siguiente. A ver, la gente es la que elige los jueces, la gente es la que elige el Consejo de Participación. No, la gente piensa que cada 4 o 5 años Y mira, cambia alguna un cosa. juez de un tribunal dice, No. en el nombre del pueblo dicto tal. ¿Qué nombre del pueblo? El pueblo lo de menos.
Son sus intereses y los grupos económicos. ¿Quiénes lo ponen ahí? Es el gobierno de turno, como decimos. Son ellos los que definen quién es el culpable y quién es la víctima. Claro. Así. Utiliza la justicia, utiliza la fiscalía, utiliza la Contraloría así como Polit. Y el de ahora no sé cuál es el El control, Consejo Electoral. como Diana también. Pero los utilizas, mira, y eso no es una forma de dictadura. Si te acuerdas que Correa decía que él es el jefe del Estado, o sea, que él es el jefe del... Es una dictadura tapiñada, no es como esa dictadura que dicen el presidente es el que tiene todas las funciones y él es juez. En esta ocasión podemos decir que, bueno, o sea, hay una estructura en la cual cada quien tiene su poder y le va cogiendo al otro. Es otra forma de dictadura, tal vez no como las que siempre están diciendo, la de Cuba, la de Corea del Norte, la de China, pero es otra forma de dictadura, eso sí. Yo no creo ni tanta opinión, biche, porque coge en X, sí, ahí publica el presidente de la República, sí, atención, me cae mal atento CNE, le pone para que le paren bola a él. Si manipulan directamente. Si coge Correa, ¿te acuerdas que en las sabatinas cogía y decía, métame preso a y el lunes, la primera hora, estaba detenido? El y ahora Estado, no hace lo mismo, no hace lo mismo. El Estado es una maquinaria de dominar. Así que es una ficción de que hay independencia de poderes, que hay contrapesos, que hay equilibrios. Esa es una farsa. El Estado es una maquinaria que responde al gobierno de turno. Y los jueces, fiscales, contralor, empleados públicos en general, todos tienen que militares y policías tienen que arrastrarse al presidente de turno. Un presidente de turno que responde a intereses del grupo e intereses internacionales también. También porque vas a ver a quién tiene que decir. Y quienes nunca se sientan ofendidos con ninguna quién son los favorecidos con estas medidas. Pero el presidente de la República responde a grupos poderosos como Sinopetro, ¿no es cierto? Sí. Parcamposacha, petroleras, mineras, al Fondo Monetario Internacional, a tenedores de bonos. A ellos, como vamos a seguir viendo aquí. Y en esta nueva... Y podría haber allí de darse pues algún tipo de situación irregular, un conflicto de intereses. Dicho sea de paso, estamos esperando también para la transición con toda la apertura y transparencia del caso para poder entregar la administración de la forma más responsable y transparente posible. Mira, la deuda existe. Tan claro que es que tú vas y consultas en la página del SRI y la encuentras. Es tan claro como eso. ¿Qué es el otro tema? Es que el SRI siempre estamos haciendo las acciones del cobro. Y siempre nos aseguramos de encontrar o de ver si el contribuyente tiene los recursos aquí para hacer las diferentes coactivas en el caso que hay que hacerlo. Nosotros hemos hecho como autoridad todos los esfuerzos para, en las cuestiones relacionadas a legalmente que se puede relacionar a ese deudor, si se pueden cobrar. Cuando no se encuentran patrimonios, activos o recursos relacionados legalmente a ese contribuyente, entonces no se puede hacer, digamos, mayor acción de cobro. Y lo que queda es estar siempre intentando y buscando. Entonces es algo que existe y que el SRI ha hecho todos los esfuerzos para cobrarlos, pero yo también tengo que decir que es una deuda que se generó allá por el año 2010, 2013 y que lleva algún tiempo que se ha hecho las gestiones. El problema es que... Y esa no es la deuda que fue, y le pregunto... Y al Ecuador... El tema es que Francisco Briones era gerente del SRI en el tiempo de Lazo. Y él dice, bueno, la deuda contra Noboa, de Noboa frente al Estado, ya viene desde tiempo de Correa. Y aquí al frente tenemos un Twitter o X ahora que le llaman. Ha sido muy irónico ver a un grupo político acusar de evasor al líder de otro grupo político, al mismo tiempo que anuncian un pacto legislativo entre ellos. Es lamentable y fiel reflejo de la clase política. En contraste, mis principios están claros y no negociables. Es decir, la deuda de la familia Noboa ya venía desde el tiempo de Correa. O sea, no es que ahora es. Y con esos evasores hicieron pacto. Discúlpenme, señores. Yo no entiendo. Piche, Javier, ¿qué es eso que pasa? Solo estoy poniendo un pequeño ejemplo. Aparte que valga recordar que el correísmo pactó en la asamblea con este gobierno para poner las autoridades de la asamblea las 5 leyes, entre ellas la ley antiapagones, la ley de impuestos, la ley de turismo. Todos ellos pactaron y pactaron, ¿te acuerdas? Para mandarlo a uno de la judicatura también afuera,
no recuerdo el nombre, pero bueno, este es el punto. Este es el punto, Javier, que no sé si dedicarnos a este ladito, a este punto. ¿Cómo es que te explicas que esta pelea, supuesta pelea, entre correístas y Noboa? Es que ese es lo que tienes que mostrar, porque así funcionan las elecciones. Si tienes que mostrarte como que eres diferente al otro, aunque seas el mismo. Existen algunos proyectos que te mostraban más adelante. Sí. Que Sí. era... Sí. Si los pasamos, ya, muy bien. Y podría haber... Y al Ecuador, que esta Ponemos... A ver, espérame un momentito, parece que nos perdimos. Estamos hablando y no sale nada. Cada vez que Aquí está. conversamos, sale el audio ahí. Ya, ese por ejemplo. Isabel Noboa, que es del grupo Novis, que es la tía del presidente, es la empresaria más exitosa, ¿no es cierto?, entre comillas, del país. Ella viene trabajando con Correa hace mucho tiempo. ¿Sí? Por ley, si para licitar el puerto Pozorja, la construcción, la concesión, sí, tenía que llamarse un concurso. Pero no llamaron un concurso. Le dieron directo el puerto a DP World, que es una empresa mixta, dicen, según Correa decía en ese tiempo. O sea, que tenía capitales estatales de otro país, sí, y que tenía capitales privados. Pero no llamaban a concurso porque decían que era pública. Sí, era tan pública que la gerente en Ecuador de DP World es Isabel Noboa. Y ustedes saben que Isabel Noboa no es funcionaria pública de ningún país, de ninguna empresa. Y entonces Correa incluso decía, ahí ustedes ven en la foto, Correa, voy a leerles para que yo esté más cerca, Javier. en el 2016. Correa, a ver, el gobierno concesiona por 50 años el puerto Pozorja. En medio de cuestionamientos, el gobierno llegó a ayer al contrato de concesión de puerto de aguas profundas de Pozorja a la empresa Dubai DP World 2016. Y acá hay este recorte de prensa que dice: Correa dice que la quiere mucho Isabel Noboa, la República S. Quito, 6 de junio de 2016. El presidente de la República, Rafael Correa, presidió la ceremonia de cambio de guardia en el grupo de escolta presidencial acompañada del jefe. El presidente Rafael Correa ha elogiado a la empresaria Noboa, representante de Ecuador de la empresa DP World, que se ha concesionado a la construcción del puente de aguas profundas Pozorja. Es una gran empresaria y la quiero mucho. Claro, porque... Pero no solo eso, no solo le dio ese negocio del puerto Pozorja, también le dio el negocio de entregar etanol para mezclar con gasolina. Aquí está, Ya las primicias. le dio eso. Pero ahora Correa dice que está mal que Daniel Noboa le dé ese contrato a la tía. Pero si Correa no le daba hace algunos años de ahí, tú dices... Isabel en 2012. Noboa, los contratos de etanol para producir la gasolina Ecopaís provienen de la época de Rafael Correa. La empresaria Isabel Noboa, presidenta de Novis Holding de Inversiones, dijo que ese 23 de agosto que fue el expresidente Rafael Correa, quien en 2012 invitó a Ingenieros Azucareros para participar en la provisión de etanol para que Petroecuador elabore la gasolina de En estos Ecopaís. días Correa criticó que Daniel Noboa le haya nuevamente dado ese contrato a Isabel Noboa. Y entonces le dice, Isabel Noboa le dice, pero si tú mismo me estabas dando todo este tiempo, me estoy estudiando ese pastelito. Y Correa dice, sí, pero no eras mi tía. Y está el recorte de prensa que hace recordar que las cosas fueron así. Pero sin embargo, que no tiene memoria. Todo el tiempo los Noboa han venido gobernando. Sí, ahora lo que hacen Se es gobernar benefician. directamente. Pero Claro, todo el tiempo lo han y hecho. ahí Javier vale hacer un paréntesis. León Febres Cordero, quien fue presidente de la República por el Partido Social Cristiano y alcalde también, fue primeramente un empleado De Luis Noboa. de Luis Noboa Pontón, el abuelo del actual presidente. Y no veo naranjo, ¿no es? Luis Noboa Naranjo, Sí. Luis Noboa, sí. perdón. Fue él, empleado de las empresas, como Álvaro, ingeniero. claro. Luego fue Álvaro Noboa e Isabel Noboa. En el PRE, En Álvaro el PRE. Noboa.
en el PRE. No estuvo de candidato presidencial, estuvo de la Junta Monetaria por el PRE. Entonces, todo el tiempo la familia Noboa ha ido manipulando, hasta tenido asambleístas. Y ahora Vicente, Presidente. pero lo que tú dices es interesante, porque ahora se plantea a Noboa como el nuevo, como que él no tiene nada que ver con Es la que este posibilidad. grupo económico familiar ha venido manipulando en todos los gobiernos. Son grupos económicos a nivel del país. Estos manejan. Ahora tienen su presidente directamente, pero todo el tiempo han manipulado. Todo el tiempo. Miren, hasta con Correa. Los impuestos, los contratos con la familia Noboa, que estamos poniendo recortes de prensa para no inventarnos, en otras palabras, pero ahí está la situación, Javier. Mira, es un grupo económico poderosísimo. Y que claro, aquí a nivel del país es poderoso, pero a nivel de otro país, o de los grupos poderosos a nivel multinacionales o países imperialistas, ellos vueltas son sumisos. Sí, es que también hay que forjar en este sentido una visión geopolítica y geográfica de Ecuador que representa en el mundo, qué tenemos nosotros para que nos tomen en cuenta, que sí, absolutamente, no muchas cosas, pero como tú dices, dentro de esa directriz mundial, ellos llegan a ser empleados, tienen que producir para otras grandes empresas, para otros Como el ejemplo de Trump. Trump. Exacto. Estaba viendo en la tabla de los multimillonarios, ocupa casi el puesto 500. Pero aquí no tiene de asesor a Elon Musk, que está entre los 10 primeros multimillonarios del mundo. Además, entre los dos primeros. Dos primeros. Y mira, y cuando fue a la posesión de Donald Trump, ¿cuáles estuvieron? Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates. Todos son los 10 puestos primeros de los multimillonarios. Claro que Trump tiene su riqueza, pero no hay relación, pues. Es una diferencia astronómica. Imagínate, Trump está en los últimos puestos en las ligas menores frente a los multimillonarios del planeta. ¿Cómo será acá? Pero de todo eso se vuelven ellos peones de los Eso es grupos más o menos económicos. como, digamos así, como el fútbol también. Los grandes clubes son los que manejan la chequera. Si lo necesitan un buen jugador para que le haga ganar el campeonato, no es así. El Real Madrid lo trae a Mbappé, lo trae eso. Pero sin embargo, el que se beneficia de todo eso son los que están detrás. Entonces es un juego de intereses, Es un juego de mayores intereses. y menores. Y me traigo al mejor jugador, en ese caso al mejor candidato, el que me sirve y me hace beneficiar. Sí. Por eso están estos grandes... Y estas te grandes das cuenta que, ligas. que el correísmo, Correa, también juegan a los grupos poderosos, a los grupos económicos. Aquí, yo creo que la diferencia es que antes lo que ha hecho los grupos económicos era manipular partidos políticos. Ponerte estaferros. Claro, así como Leo Flores Cordero, así como Adalá. Ahora en estos meses lo que ha pasado es que va el banquero directamente. Sí, ahora va directamente el bananero a manejar el país, ya no utiliza los peones. Claro. Entonces, es la diferencia. Pero algo importante que yo sí quisiera remarcar, cuando estuvo Correa se utilizaba todo el aparataje estatal. Fiscalía con Vaca Mancheno, con Carlos Chiro Camero que vimos anteriormente, se utilizaba al de la judicatura, se utilizaba al Estado, al Ministerio de Ambiente, para que dé permisos ambientales para la minería a gran escala, para falsear los informes e imponer la minería a gran escala. Tenía el Senaín para vigilar a la gente. Sí, tenía todo eso. Eso fue muy grave de Correa, ¿no es cierto? Y creo que vamos introduciendo entonces también el tema. uno no quiere, nosotros no queremos olvidar de eso, una represión tremenda. Sé que más adelante tiene Vicente más de esta situación, pero ¿qué ha pasado ahora? Es algo similar, que la gente no quiere ver. La ha perseguido a la vicepresidenta, ¿sí?, utilizando todo el aparato del Estado. La ha seguido no solo a la vicepresidenta, sino a su familia. ¿Sí? No ha hecho caso a los dictámenes de la Corte Constitucional de decir de que todo lo que ha hecho es ilegal, para poner hoteles de la esposa en Olón a utilizar el Ministerio de Ambiente. A los 15 días de que él se posesionó, logró informes favorables para autorizar la creación de Petro Noboa, de una gasolinera del hermano, de altos flujos de combustible y de contrabando. Entonces, miren cómo se utiliza, sí, incluso en cuestiones más bajas, Personales. sí, personales, como perseguir a la ex esposa, sí, a la mujer de la esposa. A la ex ministra.
exponer a su Y hija. utilizar todo el Estado, todo el aparataje para eso. Allá en Topic lo persiguió. Le persiguió cosas, o sea, te puedes dar cuenta de los alcances que tiene él. Y tan solo en un año con unos meses. Claro, o sea, ese es el abuso. Y no Entonces, decimos que el anterior es mejor. No, va por ahí. o sea, pero cuando hay algo de racionalidad Exacto. y de principios, porque el principio aquí es no al autoritarismo, no al abuso, y hay que condenar el abuso y el autoritarismo de cualquier personaje. Pero cuando te pones en el fanatismo, ya es otra lógica. Yo Es que disculpo no lo de tiene- uno el fanatismo no tiene un dato concreto. y lo disculpa, certero. y aún sabiendo lo disculpa. Sí, es que eso es lo que te Y lo decía. aplaude. Lo aplaude. ¿Qué es más Ese es grave? el camino al horror. Entonces, ¿qué podemos esperar? Claro. Biche, Entonces se decían los contratos de etanol. Aquí hay que recordar algo de Rafael Correa. Dice Sí, que ya desarrollaba la fuimos minería a anticipando gran ya. escala, ¿no es cierto? Sí, pero eso también pasó con el de ahora. Acuérdate del proyecto Cangrejos, que queda Claro. en pasaje. ah, El Claro. megaproyecto de minería de oro, ya Claro. concesionado. Ya concesionado. O sea, ¿cuál es la diferencia? Correa hace eso y el otro también. Sí. tenemos temas larguísimos en cada uno de Nos estos. vamos a Tratamos ir. de resumir y por eso, biche, vamos Claro. avanzando porque... Presidente Correa recibió al representante del Undingol. Javier dijo, vayan y pongan en Google. Proyecto Cangrejos y que es una de las mayores minas de Sudamérica concesionada por Daniel Noboa. Exacto. ¿No es cierto? ¿Y quiénes están? El presidente de la República dijo que Los videos que exponen aquí, ya está prácticamente, no le estamos pidiendo mucho, ya está la información discernida, ¿no es cierto? Para que solamente vaya y ponga ahí. Pero vamos, como se trata también de recordar el correísmo. Exacto. Básicamente el correísmo se dedicó al extractivismo, ¿no es cierto? Y a traer a las grandes empresas transnacionales mineras y petroleras. Y vamos, y la conflictividad que desarrolló, que este video, no vamos a ponerlo todo, pero para que tengan Una parte una idea. nada más. Sí, y hay otros videos. el presidente de la República dijo que llegó al lugar a desmentir algunos puntos respecto al proyecto minero. Primero, que se ha revertido al Estado más de 3.000 hectáreas a la empresa canadiense IAMGOLD. Esto incluye en las lagunas de Quimsacocha. En la superficie, el proyecto no va a impactar a más de 20 hectáreas, compañeros. Las hectáreas revertidas serán declaradas zonas de protección hídrica. Cuando yo fui alcalde ya lo declaramos área de protección hídrica, incompatible con la minería. Eso está desde 1998, ¿no? Nos encontramos en el campamento base de la empresa canadiense IAMGOLD. De aquí a aproximadamente a unos 15 minutos se encuentra la zona de exploración en donde esta empresa ha determinado que existen 3.3 millones de onzas de oro, 10 millones de onzas de plata y 79 millones de libras de cobre. Sabremos defender los derechos en cuanto a los beneficios directos, producto de las regalías, el empleo para nuestra población y más beneficios. Pero las palabras de las autoridades no convencen a todos los habitantes de la comunidad San Gerardo, que queda a 40 minutos donde se ha explorado y determinado la existencia de minerales. Yo no quiero legalmente que se destruyan nuestros cerros, que vengan los mineros, eso yo no quiero por nada legalmente. Nosotros queremos defender nuestra agua, nuestra vida. El agua es nuestra vida. Aunque aquí se dice que los comuneros están siendo manipulados políticamente, hay allí un par de charlatanes también que se han aprovechado siempre de las comunidades campesinas. ellos aclaran a las autoridades que su posición contra la exploración minera es personal. No por nadie, nosotros por nuestro criterio venimos. Bien, mira, el video era básicamente de eso, y algunos funcionarios que decían que la minería nos va a sacar de la pobreza, de la miseria, algunos dirigentes vendidos, funcionarios estatales denigrando, diciendo que son utilizados por ONGs y que no pueden defender el agua. O sea, ya es el tema, desde ahí viene, básicamente ese es el extractivismo. Y ojo, biche, justamente en estos días de campaña que estamos en esa coyuntura, Daniel Noboa sale a decir que Luisa González ha dicho que ha firmado unos documentos en los cuales ya van a cortar muchas de la minería, que van a apartarla, que van a detenerla. Pero sí, aquí está la ocasión, ellos fueron los primeros en iniciar todos estos proyectos megamineros. O sea, si nos actualizamos en este mundo de que dicen ellos que la minería artesanal es el problema, pero sí se empezaron con la gran minería. O sea, Y hay otra cosa para recordarle a la gente. Recordar también poner en la actualidad el Parque Nacional Yasuní,
Y que ellos iniciaron la exploración, la explotación, la destrucción, contaminación, pero también este gobierno. Ya a pesar de que hay una consulta popular, no ha hecho nada. Ese pintor ecologista dijo que iba a respetar las... Sí. Pero no. También dijo que iba a respetar lo de las FUAI. Tampoco respetó. Y recientemente hubo, ante unos ingenuos y oportunistas de Pachacuti de la CONAI que firmaron con la candidata Luisa González, que eso va a ser papel mojado, papel roto. Eso no funciona. Pero ¿cuál es más tradicional? ¿El movimiento indígena que firmó con Luisa González o el que firmó con Novoa? Los dos, ambos son lo mismo. O sea, son... Es que en realidad porque te vas a ver qué es la Lourdes Esteban, qué es Salvador Quispe. Porque hay que recordarles también que, aunque no es para ver lo que son, ¿no es cierto? Salvador Quispe, Lourdes Esteban, esa que fue presidenta de la Asamblea, como es en el tiempo de Lazo. Era de Llano. Bueno, ya hemos de recordar. Ya hemos de recordar. Todos ellos impactaron en la Asamblea con el gobierno. Ya. Entonces, hay oportunistas de bando y bando. En cada movimiento o sea, se representan y Pachacuti, unos se han votado por Luisa y otros por Novoa. Guadalupe Llori. Entonces, son gente que no tiene interés, no defiende principios. Está el mejor postor que ellos creen. Y lamentablemente las bases indígenas y las bases populares y campesinas tras estos pillos, porque como ya con Pedro. Lo que tú dices es diferente. Solo es que es importante que la gente recuerde. Vos mencionaste a Lourdes Esteban. Así como él a Lourdes Esteban, ese nivel de oportunismo de miserabilidad, en Lourdes Esteban también tenemos al otro lado, Ricardo Lupango. Claro. Hay un montón de personajes, o sea, nos vamos Pedro a de la Cruz toda la noche aquí viendo tanto Felipillo. Exactamente. Entonces, no sé si sí. vale la pena avanzar un poco con el tema para ya tenemos esto, el presidente de la República. Lo que buscamos como movimiento frente a esta ahí, farsa. Lo que tú dijiste, ahí de alguna manera estos son los temas de corrupción del gobierno, que creo que no merecen. La lista del profesor está Sino Hidro. Bueno, aquí sí sería interesante poner así como reflexión. Moreno era parte de Correa y de varios gobiernos, ¿no es cierto? Y funcionarios de varios, pero él no salió enjuiciado. Porque debía estar en el mismo plato. Porque hasta ahora todavía ese poder permanece. Hay veces que la justicia, y revanchas, que la fiscalía y que la justicia tiene sus filtros. Claro. Helicópteros Drew fue su tema también. Ecuador vivió este jueves una intensa jornada de rechazo y apoyo al presidente izquierdista Rafael Correa. Las marchas en diferentes puntos del país contra el presidente terminaron con enfrentamientos entre manifestantes y policía, que lanzó gases lacrimógenos para reprimir la protesta. En 6 de las 24 provincias, los indígenas bloquearon carreteras con neumáticos en llamas y árboles talados. Las fuerzas indígenas y sindicales convocaron a una huelga contra Correa y la enmienda constitucional que le permitiría ser reelegido en 2017. No respetan, no han respetado, vulneran derechos, por eso estamos aquí en las calles, el alto costo de la vida. No. Ecuador vivió este jueves una intensa jornada de rechazo y apoyo al presidente. Bueno, no para terminar, pero para mí me parece que es importante este tema de poner este video donde llegan a un gran pacto inicial. Todo el tiempo ese pacto, lo fingen que pelean, pero lo hacen público supuestamente que rompen, para ir culminando, sí. O sea, en la asamblea, y sale al lado Luisa González, Viviana Veloz, y diciendo, desde ahora iniciamos la oposición. Cuando viajaban a Rusia, igualito, como Novoa. Sí. Como se había que pagar por Danielito. Déjame ver si no me... Y al Ecuador, que estas acciones motivadas por el odio, por la venganza, rompen todo principio democrático
y demuestra el carácter autoritario del gobierno del presidente Daniel Noboa, pero también demuestra la incapacidad, la negligencia y la irresponsabilidad de sus ministros, entre ellos la canciller, la ministra de Gobierno Mónica Palencia y el ministro de Defensa, a los que les anunciamos como bancada de la Revolución Ciudadana que vamos a iniciar las diferentes acciones de fiscalización y les vamos a presentar las respectivas solicitudes de juicio político, porque además estos ministros han puesto en riesgo la vida de miles de hermanos ecuatorianos que toman como tránsito el Estado mexicano para llegar a los Estados Unidos, porque en este país no hay oportunidades, porque en este país no hay empleo, porque en este país este gobierno no les ha garantizado la seguridad. Y estas acciones han llevado a que se rompan las relaciones diplomáticas. Además, nosotros hemos sido una oposición responsable, constructiva, respetuosa y crítica cuando se han equivocado. Es por ello que incluso hemos apoyado varios proyectos de ley económicos urgentes y hemos aportado para cambiar el espíritu de esos proyectos de ley y que estos no beneficien a ciertas élites. Pero, presidente Noboa, hoy nosotros nos declaramos en oposición dentro de la Asamblea Nacional a su gobierno. Ya, mira Javier, miren los que llegaron hasta este minuto para darse cuenta que son lo mismo. Así es. Es que es oportunismo, ya te digo, la oposición va a terminar una vez concluidas las elecciones. Sí. Y asoma, reaparece nuevamente en las siguientes elecciones. Creo que con esto, dicho, ya creo tenemos algo. Sí, en conclusión, nosotros hemos puesto, ¿le sirve al pueblo las elecciones? Está bien. Bueno, tenemos una opinión ahí, tenemos otra pregunta que, ¿por qué no cambian las cosas con decenas de votaciones? ¿Qué sería? ¿Cuál es la alternativa? Nosotros ponemos la lucha popular, pero aquí está este es cuando si están en YouTube, le detienen nomás, voy a repetir, ahí, pónganle pause y lo leen. Ese también, pónganle pause y lo leen. A este de aquí también, le pause y lo leen, de igual forma. Pero queremos aprovechar el tiempo para que Javier y Biche nos dé su opinión en base a estas preguntas, porque nuestra oposición, o sea, no es, decimos, las elecciones son una farsa, porque en realidad lo que se elige son títeres. Porque en realidad aquí hay una dictadura de grupos económicos, de grupos financieros, de multinacionales, de países imperialistas. Ellos deciden, el pueblo no decide nada. Y el pueblo es llamado cada 2 o 4 años a rayar papeletas. Y él muy ingenuo cree que su voto es respetado. Entonces dice, cuando yo digo voto nulo, dice, no, pero mi voto vale. Entonces sí, Javier Biche, desarrollemos eso un poquito para ya ir como colofón, pero ese es nuestro mensaje principal. Yo lo que podríamos insistir es de que todas las medidas que se toman, como reducir presupuesto a hospitales, reducir presupuesto a universidades, aumentar el impuesto al IVA, la pretendida de aumentar los años para jubilarse, quitar los subsidios a los combustibles, privatizar posiblemente el Banco del Pacífico, incluso la seguridad social, vender los proyectos energéticos como es el Campo Sacha, minería en escala. Todo eso es una planificación del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que a la final no te van a llegar con ese discurso diciendo que van a hacer eso, van a decir todo lo contrario, que van a respetar. Entonces, por eso es que la gente cada cierto tiempo que vota por alguien dice, pero yo no quiero pateo que me mientan. No, porque la agenda no la ponen los candidatos, la agenda la ponen organismos internacionales. Entonces, nosotros cuando proponemos el voto nulo, no buscamos que el voto nulo gane. El voto nulo es una forma de rechazo, no estamos por el candidato nulo. Porque también hay esa idea.
¿Y qué haces votando? ¿Y si gana el nulo qué? O sea, cuando dicen, ¿y si gana el nulo? Es que no entendieron nada. Estamos mostrando que este sistema, si de elecciones no sirve, que es manipulado, que está diseñado para mantener en la miseria y explotación a la población y para saquear nuestros recursos. Cuando nosotros empezamos a tratar este tema, cada uno tomó ciertos datos que están ahí en internet, que están en los periódicos, en las redes sociales. No es con el fin de quedarnos solamente en ello, que esto también es coyuntural. Lo que nosotros queremos es dar ese mensaje de que, como decía ahí, cada vez se elige, pero no cambia absolutamente nada. Cuando la actitud personal debería ser analizar bien todos esos datos que le estamos entregando ahí para que usted vea que no es cosa que nosotros nos hemos inventado, son cosas que pasan todos los años. Y si no hay ese mínimo de querer transformarse uno mismo, de tratar de reflexionar, analizar esa información, pues no estamos, como bien dijo Javier, no hemos hecho nada, aquí hemos arado en el mar. Lo que en realidad queremos es que usted tenga esos datos, sea crítico, analice y vea que tanto el uno como el otro representan poderes que ellos mismos toda la vida han servido. Y finalmente, lo único que nos va a volver luego de ese análisis es unirnos, hacer cierta conciencia de clase entre nosotros para poder con eso nosotros organizarnos. En relación a eso, es lo que más temen son el sistema, el Estado, a que la gente esté organizada y que un voto nulo no sea un voto solamente por rechazar esa elección, sino también por rechazar un sistema que finalmente siempre lo lleva a la pobreza, a la miseria, a la explotación, al trabajador. Sí, mira, nosotros cada elección, ese fue el último que hicimos, la falsa democracia y las elecciones, y lo venía haciendo ya desde más de 10 años. Y en la parte última nosotros hemos puesto de esto, las elecciones son una máscara para legitimar la dictadura capitalista, porque lo que se elige es al verdugo y lacayo que va a cumplir órdenes de la clase pudiente, dueños y accionistas de transnacionales, compañías, empresas, comercios, contratistas. Los politiqueros ya en el mando declaran ilegal al pueblo y multan las actividades de los campesinos, indígenas, artesanos, vendedores ambulantes. Además limitan los derechos de los trabajadores, estudiantes, maestros. Estas autoridades son verdugos con el pueblo, pero sumisos con las grandes empresas, inversionistas y países imperialistas como China o Estados Unidos. Esos que vas a elegir serán los futuros patrones que gobiernan al país, provincia, ciudad, parroquia, creyéndose los dioses suficientes ver la dictadura fascista en este tiempo de Correa, pero en este tiempo también de Noboa. Hemos dicho que en 1 año y medio le ha igualado a Correa, que se impone y controla el país como si fuera un gran centro penitenciario o hacienda de su propiedad o bananera, prohibiendo casi todo o entregando nuestros recursos naturales a transnacionales petroleras, mineras. Y nosotros decimos, la respuesta no es solo votar nulo, el nulo es una expresión de rechazo, pero la otra es básicamente en el sentido crítico, decir esto está funcionando o no está funcionando, y tener otro tipo de pensar y otro tipo de actuar. Sería fuera de esa lógica que nos enseñan en la escuela, en el colegio, que de rayar papeles, es de actuar, es de pensar qué está pasando en el país, es de organizarnos con una conciencia social, con una lucha popular. Obviamente que esto suena difícil en sectores momentos, pero esa es la alternativa. Entonces les quedamos con ese mensaje. Obviamente hay mucho que hablar, pero no quería escapar eso que se nos quedó. A ver, el Fondo Monetario Internacional, que decía Javier, y el Banco Mundial ya le ha dado directrices a este gobierno de Noboa para que haga, y acuérdense, 2026, 2025, 26, 27, más medidas económicas, reducción de presupuestos a salud, educación, universidades, carreteras, municipios, más impuestos, eliminación de subsidios, aumento, prácticamente va a dejar la obra pública paralizada. ¿Y qué ha pasado con el otro bando? Luisa González. Luisa González, ¿recuerdan del señor Andrés Arauz? También cuando estuve en campaña anterior se fue a Washington a hablar con el Fondo Monetario Internacional. Y la actual candidata también ya ha hablado con el Fondo Monetario Internacional y con la embajada norteamericana. Entonces, nos vemos entre gente que va a hacer lo mismo y que se disputan el pastel. Pero frente a eso, como ustedes acaban de decirlo,
tenemos la opción de votar nulo, pero no solo es eso, como decía Javier, sino es de rebelarnos, de tener sentido crítico, de unirnos, que esa rebelión sea colectiva frente a todos esos gobiernos, ya esta dictadura capitalista, ya este Estado podrido, que es toda esa estructura estatal. Entonces los dejamos con ese mensaje de unidad, de fuerza y de sentido crítico. Hasta aquí, muchas gracias con ustedes por haber tenido paciencia y esfuerzo de habernos escuchado hasta este momento del programa. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Lucho.